Bienvenidos a esta reunión online en la que vamos a ver un poco más en detalle las novedades que hemos incorporado a esta versión de la aplicación que hemos puesto a vuestra disposición el pasado martes. Antes de nada me presento, soy Carmen González, responsable del departamento CAIConta en CAI Sistemas Informáticos, y antes de nada lo que voy a hacer es explicaros un poco cómo se va a desarrollar esta reunión online. Lo primero que voy a hacer es una exposición de un poquito en detalle de todo lo que pensamos que os va a interesar en relación a las nuevas obligaciones que vamos a tener en relación a libros de IVA y IRPF. El tiempo estimado para esto es aproximadamente 30-35 minutos y luego a continuación abriremos un turno de preguntas para que planteéis las dudas que se os ocurran y, bueno, en base a eso, pues la duración se puede alargar más o menos. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia. Las preguntas sí que os agradezco, por favor, que las planteéis al final, porque entre otras cosas la pantalla en la que puedo verlas es una pantalla bastante pequeñita y que la voy a ocultar durante la exposición para que me sea más cómoda el moverme. Todas estas novedades se suscitan a raíz de la reunión que establece la agencia tributaria con las empresas desarrolladoras de software, y en esa reunión del 14 de octubre de 2019 pues nos dan a conocer una serie de cuestiones relacionadas con los libros de IVA y IRPF, de los listados que requerirá la agencia tributaria ante cualquier petición de información referida a IVA o IRPF, que suponían una serie de cambios en el modo de trabajar al que estáis acostumbrados. Son pequeñas cosas que ya veréis que no van afortunadamente a modificar vuestro hábito, pero que sí pasan a ser obligatorias y por lo tanto no nos podemos librar de ellas. En esa reunión se establecía, además de las razones de dicha reunión y un poco los temas a tratar, también se establecía un calendario que en relación al 2020 el primer hito se producía el 2 de marzo. El 2 de marzo estaba previsto, o deberían haberse publicado, los diseños de los listados de IVA y IRPF y las preguntas frecuentes en los portales de IVA y IRPF de la agencia tributaria. Bueno, esto no se ha producido, pero en todo caso vamos a plantear esta reunión dando por hecho que esto va a ser cuestión de días, que todas estas cuestiones adquieran carácter formal y que ya tenemos que asumir como nuevas obligaciones que vamos a tener. Entonces, si os parece, vamos a empezar por ver esos nuevos campos que vamos a tener que informar en las facturas, tanto expedidas como recibidas. Vamos a abrir la pantalla de facturas y vamos a coger cualquier factura. Pues esto. Los dos nuevos campos con los que os habéis encontrado una vez que se ha actualizado la aplicación son el campo fecha de operación, que es este que veis aquí, en la parte inferior, y este campo es obligatorio su información cuando suceda cualquiera de estas dos cosas. Una, que la fecha de la factura sea distinta de la fecha de la operación. Y dos, en el caso de facturas rectificativas, aquí deberá indicarse la fecha de la factura que se está rectificando. Y si fuese más de una factura las que se está rectificando, lo que habrá que hacer es poner la fecha de la última factura que se rectifica, la más recientemente. Este campo, pues, cierto es que suscita bastantes dudas y de hecho luego al final, si queréis, podemos hacer algún ejemplo, porque a veces no es muy fácil entender en qué momentos la fecha de operación es distinta de la fecha de la factura. Pues hombre, si lo hacemos así a rajatabla, si una venta se ha producido el día 14 y la factura tiene fecha el día 15, eso estaría ya en este supuesto. Pero claro, vamos a ser un poco razonables y no vamos a volvernos locos con este nuevo campo. Vamos a ver en qué momento esto tiene algún tipo de repercusión. Hombre, esto tiene algún tipo de repercusión en el momento en el que el periodo de devengo pueda ser distinto.
pero si está dentro del mismo periodo de devengo, pues yo entiendo que no sería algo que tuviésemos que hacer así, porque simplemente hay un día de diferencia entre una factura y la fecha de operación que está recogiendo. Si queréis profundizar un poquito más en este tema, y en cuanto a temas normativos, podéis acudir al reglamento de facturación, al artículo 6, que habla del contenido de la factura y que nos dice claramente que la fecha, una de las cosas que hay que incluir en una factura, uno de los contenidos obligatorios es si la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan cuando se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. Entonces, ahí nos lo deja ya como muy claro, ¿no? Luego el artículo 9 también nos habla del plazo de expedición de las facturas y bueno, entre eso yo creo que podéis sacar conclusiones al respecto. Y el otro campo, número y serie de la última factura, solamente se utiliza para el caso de asientos resumen de facturas. De todas formas, si acercáis el puntero del ratón a esta I de información, tanto en fecha de operación como número y serie de la última factura, os van a recordar cuáles son las situaciones en las que debéis cumplimentar esta información. Como veis, el número y serie de la última factura es un campo inactivo, excepto que el tipo de factura sea asiento resumen de facturas. Entonces, en ese momento sí que os dejaría escribir. Y lo que tendríamos que incorporar, dado que estamos haciendo un asiento resumen de factura, por lo tanto estamos indicando en un solo registro una agrupación de facturas, lo que debemos indicar es el número de la última factura de esa agrupación que estamos reflejando. En facturas recibidas, pues sobra decir que exactamente lo mismo, tenéis los mismos campos y los mismos lugares. A ver, estos dos campos, además de la introducción manual, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, podemos, lógicamente, en nuestras facturas, los que estáis acostumbrados a hacerlo de forma masiva, y tenéis dos opciones para ello. La importación de facturas desde Excel, por lo tanto, como no podía ser de otro modo, hemos incorporado esos dos nuevos campos, número de la última factura y fecha de operación, tanto en el caso de facturas recibidas como en el caso de facturas expedidas. En cualquiera de las dos situaciones vais a tener esos dos nuevos campos disponibles para que podáis adaptar vuestras Excel de importación de facturas. Y los que también hagáis importación de facturas de forma masiva desde un fichero ASCII, también hemos añadido ya las posiciones al efecto y las hemos comunicado a vuestras empresas desarrolladoras, las que tienen posibilidad de envío de información a ICOM. Si por la razón que sea vuestra empresa desarrolladora del programa de gestión o de facturación no las hubiese recibido, pues nada, nos lo comunicáis y encantados se las hacemos llegar de nuevo para que tengan siempre la información última y necesaria y para que os preparen los archivos perfectamente. Otra cosa que hasta ahora, otro dato que hasta ahora no merecía especial mención o no tenía demasiadas repercusiones, abro paréntesis, para los que no estuvieseis en el SI, en el sistema de suministro inmediato de información, todos los que estáis en el SI ya os suena todo esto que os estoy contando, ya os suenan todos los campos de serie y última factura, tipo de factura, fecha de operación, todo eso ya os es muy conocido, pero para los que no estabais obligados al SI, digamos que estas nuevas campos, esta nueva información ya tiene una relevancia importante porque es obligada. O sea, ahora mismo los libros de IVA que nos pidan en principio a partir del 1 de abril, sean del ejercicio 19 y 18 también, tendrán que contener esta información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no podemos obviar estos nuevos. Os decía que otra cuestión que hasta ahora, pues los que no estabais sujetos al SI no necesitabais prestarle demasiada atención porque no tenía demasiada importancia, excepto quizá en el caso de facturas expedidas rectificativas, que aún así el programa ya la calificaba automáticamente. Es decir, si una factura expedida sabéis que tiene signo negativo, automáticamente este tipo de factura se transforma en una S, factura rectificativa.
Entonces, digamos que no erais conscientes, pero sí de alguna manera se seguía utilizando. Y en el caso de que estos campos estuviesen en blanco, porque claro, en el 18 los vais a tener en blanco, en el 19 pues seguramente también. En el caso de que estuviesen en blanco, la extracción de datos al listado se va a considerar, si es positiva, una N, factura completa, que luego veréis que se traduce por un F1 en los códigos que nos indica Hacienda, o una, en ese caso se traduciría como una rectificativa, que sería una R1. Estas nuevas códigos los vamos a empezar a acostumbrarnos porque los vamos a empezar a ver en muchos sitios. Pues F1 sería completa, una factura simplificada sería un F2, facturas emitidas en sustitución de simplificadas, facturadas y declaradas sería un F3, este 4, lo veis aquí. No os preocupéis porque simplemente vosotros tenéis que buscar el tipo de factura que se ajusta a lo que estáis contabilizando. Luego el programa ya se encargará de traducirlo a la clave correcta de la agencia tributaria. Bueno, por lo tanto, se trata de desplegar y elegir lo que se adecue al registro que estamos haciendo en ese momento. Bueno, los tipos de facturas son comunes para facturas expedidas y recibidas, excepto en dos situaciones que sí tienen las facturas recibidas que no tienen las expedidas, ¿no? Por ejemplo, una factura recibida puede ser una importación con un DUA, que sería este punto 6, que se traduce como un F5, o un justificante contable, se traduce como F6, sin perder de vista que, claro, evidentemente esto no nos va a permitir reducir ningún tipo de IVA, esta situación. Entonces, como os contaba, no tiene mayor incidencia que os conozcáis las claves finales, está bien, por supuesto, que lo hagáis, pero el programa va a traducirlo inmediatamente que vosotros hayáis elegido el tipo de factura que estáis reflejando en ese momento. Y otra de las cosas que debemos tener un especial cuidado, entiendo que esto ya lo estáis haciendo, no es ninguna novedad, es cuidar el tipo de documento que se utiliza para identificar a nuestros deudores o acreedores. ¿Vale? En las fichas de datos fiscales, ahí es donde lo vais a encontrar, y en este desplegable es donde lo vais a ver. Corresponde a un NIF, que sería un NIF español, se traducirá en un código 01, si es un NIF-IVA de operador intracomunitario, un pasaporte, un documento de identificación expedido por el país de residencia, un certificado de residencia o otro documento. Esto sí es importante que esté lo suficientemente claro porque Hacienda pasa a darle mucha importancia al tipo de identificación que se utiliza en los documentos que nosotros estamos contabilizando. Por lo tanto, van a generar nuestros libros de IVA. Bueno, pues con todos estos datos ya controlados, el tipo de factura, la fecha de operación, el número de la última factura en el caso del asiento resumen, pues ya estamos en situación de poder sacar nuestros listados, por ejemplo, de IVA, y los vamos a tener en el mismo lugar en el que tenemos todos los listados de IVA, que es en el menú facturas. Y ahí iremos a facturas, pues, por ejemplo, expedidas, en recibidas lo vamos a tener exactamente en el mismo lugar, pestaña Excel AEAT, y ahí vamos a tener la opción del listado que teníamos hasta ahora, que es el formato vigente desde el 2018, y el diseño único que permite la presentación separada de los registros de IVA. Tiene un nombre muy largo, pero es que es este y no más. ¿Y por qué? El diseño es único porque un mismo diseño de listado nos va a servir para presentar información relativa a IVA y relativa a IRPF. Pero, como veis, es separada. Es decir, nosotros sacaremos ese mismo listado, si lo sacamos de IVA va a rellenar la parte de ese listado que corresponde a IVA, y si sacamos IRPF lo va a hacer en la parte de ese listado que recoge los datos para el IRPF.
Por eso este nombre tan largo, ¿no? Pues el diseño es único, el listado es único, tiene las mismas casillas, siempre las mismas columnas, la misma información, pero se presentará o se rellenará la parte que corresponda dependiendo de lo que queramos hacer. Si presentamos, si tenemos un requerimiento de IVA, pues vamos a presentar la información que se refiere al IVA y ya está. La del IRPF no se la vamos a dar porque no les hace falta para nada e incluso seguramente les estorba. Los listados tienen una configuración totalmente cerrada, es decir, la agencia tributaria va establecido los puntos y las comas. No podemos cambiar absolutamente nada de ese listado. Os voy a enseñar uno para que os hagáis una idea. Por ejemplo, este primero sería un listado de facturas expedidas de IVA, porque además de tener una estructura totalmente cerrada, debe llamarse, el nombre del fichero tiene que llamarse de una determinada manera. Y es esta, es el ejercicio, a continuación el NIF, que llega hasta aquí, a continuación qué tipo de libro es, esa E significa que es un libro de facturas expedidas, y a continuación el nombre de la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, nos están dando todo tan configurado que nos configuran incluso el nombre del fichero. No puede ser cualquier nombre, sino que tiene que estar organizado de esta forma. Si accedemos al listado, bueno, vosotros no lo vais a ver en colorines. Yo le he puesto colores para que, como es tan grande, no se me despiste ninguna de las cosas que debo comentar. Bueno, pues este es el listado. Estamos hablando de IVA, por lo tanto, el concepto de ingreso y el ingreso computable pues no se rellena, que no tiene objeto en este listado. Este es un listado de IVA y por lo tanto se rellena la parte que corresponda al IVA. Como veis, se informa el periodo, cosa que hasta ahora no se hacía, y el tipo de factura, que tampoco se hace. El resto de información, pues evidentemente sí que ya está muy clara, la fecha de expedición, la fecha de operación, serie número final para los casos en los que sea un F4, como veis, ¿vale? Y todo el resto de información, el NIF destinatario, lo que os decía de la calificación del tipo de identificación, este 02 es un NIF IVA, ¿vale? Y eso a partir de ahora es fundamental. El país destinatario, NIF, evidentemente, nombres, clave de operación. Clave de operación es una columna que solamente va a tener un valor que es 0,7 y ese valor solamente va a manifestarse cuando estéis tratando una factura acogida al régimen especial del criterio de caja. ¿De acuerdo? Entonces, esta columna O, clave de operación, aparecerá con un 0,7 solo en esa situación, lo cual se une a que estos campos, como fecha de cobro, importe, el medio utilizado y la descripción, solamente se van a rellenar si previamente tenemos la información de 0,7 en esa columna que comentábamos ahora mismo de clave de operación en relación a facturas en el criterio de caja. Y tipo de retención o importe retenido, pues tampoco tiene ninguna incidencia, no nos aporta nada en un listado de IVA, por lo tanto tampoco nos lo. Si os fijáis, las fechas tienen que tener ese formato y solo ese. Los importes, como veis, no tienen puntos de miles, pero sí coma decimal. Y esto también es una imposición. No podemos modificar esto. No podemos poner y esto configurarlo con miles y 2 decimales 00. No, tiene que ser así. El tipo de IVA tiene que estar configurado de esta forma y no hay más. Por tanto, que sepáis que no es un capricho nuestro, que no ha sido una decisión, ni siquiera una decisión meditada, sino que es aplicar punto por punto lo que nos han dicho
¿qué tenemos que hacer? Como os decía, confiábamos en que esto se hubiese publicado ya el pasado día 2, pero bueno, no se ha producido esta publicación. Esperamos que sea en breve, no creo que lo dilate mucho, simplemente porque a partir del 1 de abril pretenden requerir estos nuevos formatos unificados. Entonces, bueno, como que el tiempo apremia y el calendario está ahí, con lo cual no queda demasiado tiempo. Por lo tanto, estimamos que en breve se va a producir esa publicación y confiamos en que no se van a realizar modificaciones, porque bueno, lleva una trayectoria en la que se han hecho muchas pruebas, se han realizado consultas, se han hecho modificaciones y por lo tanto entendemos que esta debería ser ya el formato definitivo. En todo caso, si eso sucediese, pues no os preocupéis porque lo pondremos a vuestra disposición inmediatamente, por lo tanto, pues tampoco tenéis que preocuparos de esa situación. Otro tema en el que CAICONTA no había entrado hasta ahora y ahora sí que pues hemos decidido comenzar con ello, es en relación a los que utilizáis el programa para registrar las operaciones, la contabilidad. El concepto de libro de gastos, esto tampoco es modificable por vosotros, ni el código tampoco, y sí podéis decidir si las cuentas queréis que la lleve como saldos, con solo los importes del saldo del deudor, no solo el acreedor, o un resto, o si es un resto. Esto es todas las licencias que se permiten para tocar estos libros de gasto-ingreso. Repito, esto no tiene incidencias para una sociedad, solamente tiene incidencias para personas físicas, porque está destinado a la declaración que será luego el modelo 100, que tendrá que estar estructurado del mismo modo. También tenéis que saber que este tipo de listados que nacerán a partir de que esto lo tengáis definido, os lo pueden requerir a partir del 1 de julio y referido únicamente al ejercicio 2019. Bueno, pues una vez que ya tenemos las equivalencias claras, eso nos va a posibilitar el que podamos construir los listados de IRPF en Excel, bajo las especificaciones que requiere la agencia. Estos listados los vais a encontrar en listados deudores y bajo la pestaña Excel AR. Lo exportaréis a Excel directamente. Como hemos visto antes, esos listados tienen que tener un nombre concreto. En el caso de gastos e ingresos, pues es exactamente igual, pero con la diferencia de que en lugar de E para expedidas y R para recibidas, que era en el caso de IVA, aquí será una I en el caso de ingresos y una G en el caso de gastos. Esa es toda la diferencia. Y este fichero se lo enviaremos a la agencia tributaria. Y esto es lo que van a ver y lo que van a revisar. Lo que comentábamos antes, que no teníamos datos en los libros de IVA respecto a ingreso computable o a concepto de ingreso, ya veis que aquí sí que está. Lógicamente, aquí sí es el lugar para indicar ese tipo de información. Todo lo demás se mantiene exactamente igual, 0,7 solamente en el caso del régimen de caja, y aquí sí que se va a plantear su retención del importe retenido, tanto en términos absolutos como su porcentaje. En la próxima actualización hemos estado pensando, así un poco después a todo pasado, después de que ya os lo hemos puesto, hemos estado pensando que probablemente este no es el lugar ideal para que tengáis este listado. Entonces, el próximo mes, que vais a tener otra actualización, debido fundamentalmente a que no se han publicado las cuentas anuales, por lo tanto, las plantillas de memorias que ahora veremos son las del ejercicio 18, porque todavía no tenemos las nuevas disponibles, no las conocemos. Normalmente, sabéis que suelen publicar, las cuentas anuales suelen publicar pues la última semana, la penúltima de febrero, pero este año van con un poquito de...
Entonces, en cuanto nos las publiquen, os las haremos llegar, os haremos llegar una actualización y en esa actualización vamos a cambiar esto de lugar, los listados de IRPF, os lo vamos a poner en ingresos, ventas o gastos compras. Pensamos que es un lugar más apropiado porque quizás en deudores o acreedores pueda llevaros a algún tipo de error o de duda. Entonces, lo vamos a cambiar, entonces que ya lo sepáis, lo vamos a cambiar de lugar y lo vamos a poner mucho más apropiado. Bueno, ¿qué más cosas? Porque hemos hecho más cosas en esta actualización. Esto es lo, digamos que el grueso se ha centrado en este tipo de listados y todo lo que acarrea, pero hemos hecho alguna otra cosa. Por ejemplo, en los listados de liquidación de IVA, las facturas, cuando están en esta situación, vamos a ver una cualquiera, esta, exactamente, no es. Si una factura la registramos bajo este código, que es emitida en sustitución de facturas simplificadas, ya facturadas y ya declaradas, eso significa que lo que están sustituyendo son facturas que ya han formado parte de otro 303 anterior, ¿vale? Por lo tanto, aunque la hagamos ahora con una fecha posterior, no se va a tener en cuenta para el cálculo del IVA. Es decir, el listado de liquidación de IVA no va a tener en cuenta las facturas que estén codificadas como tipo 4. ¿Vale? Esas son todas las novedades que hemos incorporado en esta versión. Os comentaba antes que hemos cambiado también el proceso de fusión de las memorias. Las memorias, como sabéis, las podéis generar en listados memorias. Aquí lo único que vais a tener que hacer es, como siempre, elegir la plantilla del ejercicio. Repito, insisto, estas son las provisionales porque todavía no tenemos noticia de las definitivas. Entonces, cualquier cambio que se realice en las definitivas, pues las sustituiremos y os informaremos de ello. Y una vez que hemos elegido la plantilla, simplemente fusionaremos los documentos. Una vez que fusionamos el documento, a continuación lo podemos leer. Estos datos adicionales, no sé si lo utilizáis, pero sí que es muy práctico porque ahí podéis informar pues qué tipo de empresa es, la fecha de constitución, los datos registrales, TENAE, incluso los partidos. ¿Vais a permitir que me cambie de empresa? Ejercicio 19, listados, memorias. Elegiremos la memoria, la plantilla adecuada. Podemos, aquí sí que tenemos datos adicionales, sociedad limitada, los datos registrales, podemos añadir los partícipes. Bueno, pues nada, ya tenemos toda la información contable, pues evidentemente ya está en la aplicación, por lo tanto procedemos a fusionar el documento. Una vez que se fusiona el documento, se descargará y tendremos disponible la información ya en un formato de memoria con todos sus recursos. Se abre en Word, también podéis utilizar LibreOffice, no es necesario ni obligatorio que tengáis Word. Aquí tenéis el contenido de la memoria y bueno, con todas sus páginas, como podéis ver. Esto es la novedad en cuanto a las memorias, que más que de utilización se reduce a un cambio técnico interno. A la hora de realizar esa fusión, antes necesitábamos una serie de componentes y ahora utilizamos otros. Entonces el cambio es técnico, aunque vosotros desde el punto de vista de usuario no vais a percibir
demasiadas modificaciones, o prácticamente. Otra cosa que hemos cambiado es para los que utilicéis informes Excel, que como sabéis es una herramienta súper potente de creación de informes a partir de volcados de los datos contables en una hoja Excel que vosotros previamente tenéis que programar y organizar para que se adapte a lo que estéis buscando. Una de las cosas que extraemos son los saldos contables, sumas y saldos mensualizados. Y siempre hemos extraído los números de las cuentas, pero ahora nos habéis comentado en alguna ocasión que os resulta muy incómodo porque el nombre de las cuentas pues sí que es muy útil en muchas situaciones. Entonces lo que hemos hecho es incorporaros también ese volcado para que tengáis, además de los datos numéricos, también los nombres de cada una de las cuentas contables que se tienen. Y ya por último, a nivel de la actualización, bueno, pues sabéis que las novedades siempre las tenéis aquí, bajo la N de novedades, ahí tenéis toda la descripción de todo lo que vamos haciendo en cada una de las versiones. Y la última que hemos incorporado es una sugerencia que nos habéis hecho. Y está relacionada con la contabilización del cuaderno 43. Cuaderno 43, como sabéis, es un extracto, no es otra cosa que un extracto bancario, simplemente en un formato determinado y obligatorio para todas las entidades españolas y que establece y que obliga a la Asociación Española. Entonces, ese formato en algunas ocasiones detectabais que tenía fechas que correspondían a los ejercicios y el programa, cierto es que no realizaba las contabilizaciones de las fechas que no estuviesen en ejercicio, pero tampoco os avisaba de ello. Y eso es lo que nos habéis sugerido y hemos establecido un nuevo control que os va a avisar en el caso de que tenéis fechas de contabilización que no pertenezcan al ejercicio en el que estáis situados. Vale. Bueno, pues esto es un poquito todo lo que tenía que aclararos. Entonces ahora la verdad es que me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que necesitéis aclarar. Voy a dejar sin sonido durante simplemente un par de minutos para daros tiempo a que podáis escribir y al mismo tiempo yo colocar la pantalla de preguntas para que pueda verla con mayor comodidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Tenemos aquí una preguntita muy interesante. Rosa, nos preguntas cómo reflejar la fecha de operación en una factura recibida en el mes de abril, pero la fecha de la factura es de marzo. Nos pregunta si tenéis que reflejar esa diferencia en fecha de operación. No, la verdad es que el sentido de la fecha de operación no se refiere a eso. Voy a poner un ejemplo. Vamos, una factura recibida, me has dicho de abril, la voy a deducir en el mes de abril, es decir, en el segundo trimestre. Por lo tanto, vamos a ponerle pero la factura me dices que se emitió el 20 de febrero. Pero esto es todo lo que tenías que hacer ahora y lo mismo que tenías que hacer antes. ¿Cuándo tiene sentido fecha de operación? Esto tiene sentido si a este supuesto que tú me planteas le añadimos un dato más y es que la factura del 20 de febrero me está diciendo que la operación la operación que se está facturando el 20 de febrero se corresponde con una operación realizada el 18 de enero. Esa sería la situación. Realmente es posible que tengamos tres fechas. La fecha de entrada, el periodo, indicará el periodo en el que yo me voy a deducir esta factura, la fecha de la factura, que no tiene discusión, la que pone el documento, y si ese documento además nos informa que la fecha de operación es otra, pues eso es lo que vamos a tener que reflejar aquí.
¿De acuerdo? Esta sería la situación. En el caso de una despedida, se centraría solamente en 2 fechas en este mismo supuesto. ¿Por qué? Porque tendríamos la fecha de la factura y la fecha de entrada, evidentemente, va a ser la misma, y la fecha de operación aquí pues sería el 18. Pero en el caso de recibidas, efectivamente, podrías llegar a informar 3 fechas diferentes. ¿Alguna preguntita más? ¿Se os ocurre alguna duda? Jessica, nos pregunta si las plantillas de las memorias ya serían válidas para hacer una presentación de libros, ahora mismo el registro. Bueno, los libros en registro sabéis que habitualmente solemos empezar a enviarlos el 1 de abril y tenemos del 1 al 30 de abril para hacerlo. Es el periodo así que parece que todos hacemos, nos dedicamos a ello cuerpo y alma. Las plantillas que ahora, como os comentaba, son provisionales, porque son las del 2018. Todavía no se han publicado las nuevas. Esperamos y confiamos que sea en breve. Pero cualquier modificación la vais a tener inmediatamente reflejada en el programa en el momento en el que lo conozcamos. Bueno, pues esto creo que es un poquito todo. No tenemos más preguntas y, como siempre, os recuerdo las posibilidades, cualquier duda que necesitéis aclarar a través de este botón por correo electrónico o enviarnos una nota para que os llamemos. Sabéis que esto refleja inmediatamente de forma instantánea nuestro gestor de llamadas y nos llamamos, y por supuesto el sistema tradicional de teléfono. Nuestra extensión es la 3. Esta reunión online, este webinar, si no tenemos ningún problema de tipo técnico y se ha grabado correctamente, pues lo pondremos a vuestra disposición también en nuestro canal de YouTube. Solo me queda agradeceros infinitamente vuestro tiempo que habéis dedicado a prestarnos atención este ratito y nada, ponemos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Gracias, un saludo.